Funciones reales tenemos una función que se llama la función cuadrática. La función cuadrática se conoce y se distingue rápidamente porque ella tiene una variable elevada al cuadrado. Entonces, ¿cómo podemos definir una función cuadrática? Una función cuadrática se puede determinar de varias formas. La primera, mediante una tabla de valores dada una expresión analítica, y la segunda mediante su gráfica. Entonces, si yo tengo esta función y igual a f de x igual a x al cuadrado y me dicen expresarla mediante una tabla de valores y mediante una gráfica, significa que ella nos la están entregando a través de una expresión analítica. Y a partir de la expresión analítica, entonces nosotros tenemos que hacer una tabla de valores para después llevarla a un plano cartesiano y hacer una gráfica de ella. Eso es lo que vamos a hacer rápidamente. Entonces, mediante una tabla, ¿cómo se hace la tabla? Para tomar la tabla, entonces cogemos el conjunto de partida, y el conjunto de partida serían todos los números reales. Ya sabemos que el conjunto de partida está en el eje X, y vamos a través del conjunto de preimágenes, vamos a encontrar las imágenes que deben de estar en el conjunto de llegada, que es el eje Y. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Tomamos la función que nos dieron, y igual a f de x igual a x al cuadrado, y le vamos dando valores de 0 hacia la derecha y de 0 hacia la izquierda dentro de los números reales. Entonces, tomemos, supongamos, al 0. Entonces, cuando x vale 0, venimos y reemplazamos donde está x por 0 y va a quedar 0 al cuadrado, que le va a dar 0, que significa que cuando x vale 0, la imagen que va a estar en Y de ese 0 va a ser 0. Tomemos a menos 1. Entonces, si tomamos a x igual a menos 1, vamos y lo reemplazamos en Y igual a f de x igual a x al cuadrado, en donde está x, lo reemplazamos por menos 1 elevado al cuadrado, y todo número negativo elevado a una potencia par da positivo, entonces va a quedar 1. Quiere decir que la imagen de menos 1 es 1. Hacemos lo mismo con menos 2, entonces quedaría menos 2, cuando x vale menos 2, entonces quedaría menos 2 al cuadrado, que le va a dar 4, o sea que la imagen de menos 2 es 4. Si yo tomo a menos 3, haciendo lo mismo, entonces va a quedar que la imagen de menos 3 es menos 3 al cuadrado, que da 9. Y si tomo los valores positivos, entonces la imagen de 1 sería 1 al cuadrado, que es 1, la imagen de 2 sería 2 al cuadrado, que es 4, y la imagen de 3 sería 3 al cuadrado, que es 9. Con esto que estamos encontrando aquí, los valores, hacemos la tabla. Y en esa tabla, ¿qué va a aparecer? Los valores que toma X en los reales y las imágenes, o sea, el conjunto de imágenes a los cuales estos valores van a llegar. Ya sabemos que el conjunto de imágenes donde ellos van a llegar se llama el recorrido de la función. Entonces, la imagen de 0 es 0, la imagen de menos 1 es 1, la imagen de menos 2 es 4, la imagen de 1 es 1, la imagen de 2 es 4, la imagen de 3 es 9, y si tomáramos aquí a menos 3, la imagen de menos 3 es 9 también, la imagen de 4 aquí a la derecha sería 16, la de menos 4 sería 16, y entonces tenemos esta tabla de valores, en donde el conjunto de partida, en el conjunto de partida va a estar el dominio de la función, y donde en el conjunto de llegada va a estar el codominio de la función y el recorrido de la función. Entonces ya tenemos la tabla de esa función que nos dieron. O sea que hemos expresado esa función a través de una tabla de valores. Ahora voy a una gráfica. Para la gráfica tengo que tomar el plano cartesiano. Y ustedes saben que un plano cartesiano es el plano formado por dos líneas rectas perpendiculares que se cortan en un punto llamado origen. Entonces, en el eje de las X, que es el conjunto de partida, ahí va a estar el dominio de la función. Y en el eje de la Y, que es el conjunto de llegada, va a estar el codominio de la función y el recorrido de la función. Entonces, con esos
valores que tengo aquí, vengo y los represento en esa tabla y a partir de ello, ¿qué hago? Encuentro el dominio de la función, el codominio de la función y el recorrido de la función. Vamos a hacerlo. Entonces, tomo mi lápiz de color y entonces voy a hacer aquí el plano cartesiano. Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, en el eje de las X, que es el conjunto de partida, siempre va a estar el dominio de la función. Y en el eje de las Y, que es el conjunto de llegada, va a estar el codominio de la función y va a estar el recorrido de la función. Entonces, mediante la tabla, tomamos estos valores. Entonces, cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X vale 1, Y vale 1. Observen de que aquí se está tomando un cuadrito para 1, mientras que en el eje Y se toma un cuadrito para 2. Entonces, cuando X vale 1, Y vale 1. Cuando X vale 2, Y vale 4. Cuando vale 3, Y vale 9. O sea que aquí tenemos estos valores. El 1. Y para 1 tenemos aquí un 1 en Y. Para 2 tenemos un 4 en Y. Para 3 tenemos un 9 en Y. Ahora, si tomamos los otros valores, entonces, cuando vale menos 1, tenemos a 1 en Y. Cuando vale menos 2, tenemos a 4 en Y. Y cuando vale menos 3, tenemos a 9 en Y. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? De que esa gráfica que acabamos de dibujar o que está dibujada ahí es la gráfica de una parábola. Y la parábola es la gráfica de una ecuación cuadrática. ¿Qué es una parábola y cuáles son las características de una parábola? Las características de una parábola son las siguientes. Primero, la gráfica es simétrica con respecto al eje Y. ¿Qué significa simétrica? Simétrica significa que los puntos que están a la derecha y a la izquierda están a igual distancia. Observe de que aquí la distancia es 1 y aquí la distancia también es 1. Aquí la distancia es 2 y aquí la distancia es 2. Aquí la distancia es 3 y aquí la distancia es 3. Eso significa que es simétrica. Esta gráfica, que es una parábola, si aparece con el signo aquí más, abre hacia arriba. Si aparece con el signo menos, que ahorita vamos a hacer ejercicios de esos, entonces aparece mirando hacia abajo. Entonces, aquí que nos damos cuenta que la sombra de esta gráfica sobre el eje X, la sombra de esta gráfica sobre el eje X, nos va a dar el dominio de la función. Y el dominio de la función son todos estos valores. Y ese dominio de la función son todos estos, mire, viene desde el infinito hasta más infinito. Son todos estos números y son todos los X que pertenecen a un intervalo abierto en menos infinito hasta más infinito abierto, que serían los mismos números reales. Ahora, el codominio de la función. Entonces, el codominio de la función serían todo el conjunto de llegada, que sería todo esto. Vean. ¿Cuáles valores puede tomar? Puede tomar desde por acá negativo hasta por acá positivo. O sea que viene desde menos infinito abierto hasta más infinito abierto, pero son todos los Y que pertenecen a ese intervalo, que es los números reales. Pero dentro de ese conjunto de los números reales, que es el conjunto de llegada,
hay un conjunto pequeñito y ese conjunto pequeñito nos va a dar el conjunto de imágenes. Y vemos que el conjunto de imágenes son estos elementos. ¿Esos elementos de a dónde van? Van desde cero, mire, desde cero, pasan por 1, por 2, por 3 y sigue hacia arriba. Mire, porque esta gráfica sigue aquí la flecha, sigue. Y entonces ese recorrido de la función serían todos los y que pertenecen a un intervalo cerrado en cero hasta más infinito